Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar nuevamente con ustedes esta semana. Estoy un poco frustrado, les cuento. Frustrado porque hoy día tenemos una clase eh, muy interesante, con temas pero increíbles, pero que por supuesto no voy a alcanzar a tocar todos los tópicos por razones obvias. Entonces, esta frustración que yo tengo semana a semana con el tiempo, básicamente, eh, el día de hoy se va a intensificar. Pero apelo a su comprensión, apelo a su interés en cada uno de los temas y a que ustedes puedan profundizar estos en sus propios hogares. Las escrituras las tienen en su mano. El celular está en su mano habitualmente durante todo el día. Y, y es solamente la sugerencia de que puedan ir y buscar algunos momentos en que puedan seguir profundizando, como digo, estos temas. Hay mucho, mucho material. Y, y por favor no crean que estoy tratando de dejar algunos temas por otros, porque en realidad son todos importantes. En el Evangelio, aún las cosas más básicas son fundamentales. Pero también hay otros principios que son súper interesantes también. No necesariamente los temas importantes son a veces los más tocados, eh, o a veces los más populares, o quizás los más controversiales. No necesariamente todos tienen el mismo calificativo. A veces tenemos principios que son básicos y fundamentales y a veces no se tocan mucho en las conversaciones o en a veces los discursos o en clases. Pero es solamente recordarles que en ocasiones revisamos los discursos de las autoridades generales en las conferencias y nos damos cuenta que en realidad debemos volver a lo básico, debemos volver a lo fundamental, debemos volver a los principios básicos del Evangelio, valga la redundancia. Es probable que ustedes hayan escuchado muchos discursos de los apóstoles y aún del profeta, y que nada más que refuerzan las cosas que ustedes ya saben, y que cuando viene de la boca de ellos, en ocasiones nosotros comenzamos a pensar que parece que son muy importantes. Pero a veces no tenemos el mismo sentimiento cuando escuchamos un discurso de esos mismos temas por algún hermano en una sacramental o en una clase de la escuela dominical. Pero tenemos las escrituras con nosotros y somos libres a poder profundizar y comenzar a instruirnos, porque en realidad esto es bastante individual. Tenemos la responsabilidad como padres, como abuelos, de poder ayudar a aquellos que dependen de nosotros en su momento, de instarlos a que ellos también vayan a las escrituras y aprendan. En la primera etapa quizás nosotros debemos ayudarles a aprender, especialmente cuando son más pequeñitos. Pero si no lo hacemos en esas edades, por supuesto, más adelante las personas o los jóvenes o las señoritas lo van a sentir un poco extraño seguir haciéndolo en su vida. Por lo tanto, estos hábitos hay que tomarlos. Mientras más pronto, siempre es mejor. Y cuando somos adultos y conversos, ustedes reconocerán de que a veces es complicado, es difícil. Tomar las escrituras, estar orando, ponernos en el switch en cosas más espirituales, a veces es complicado, especialmente en el mundo en que vivimos, en que nos levantamos pensando en el trabajo, nos acostamos pensando en lo que tenemos que hacer para el otro día y a veces las cosas estas que son espirituales tienden a dejarse de lado. No siempre es así. Estoy seguro que ustedes que están viendo este video probablemente están en la minoría, en estas personas que están bastante preocupadas de las cosas espirituales, de lo contrario no estarían conectados. Pero en general estoy hablando de la iglesia en completo, y para qué decir aquellos que no son de la iglesia, por supuesto no están muy enfocados en este tipo de cosas. El libro de Doctrina y Convenio es fabuloso, es maravilloso. Hemos aprendido cosas extraordinarias. Y aquí entramos en una cantidad de secciones que son espectaculares, por la cantidad de doctrina que se encuentra, por
la profundidad de los temas de cada uno de los conceptos que aquí aparecen. Estamos hablando básicamente de las secciones de la 129, la sección 129, hasta la sección 132, que corresponde a lo que vamos a estudiar el día de hoy, insisto. Estoy seguro que no vamos a poder lograr tocar cada uno de los temas en profundidad. Solamente les recuerdo, la semana pasada terminamos analizando estas epístolas que José Smith escribió y las dio a conocer a la iglesia. Y cuando hablo de que escribió estas epístolas para dar a conocer es porque él estaba en una condición bastante complicada. La iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles. Recuerden todos los recorridos que han hecho y ya están en Nauvoo. Y aún así comenzaron a existir algunas calumnias, algunas acusaciones falsas. Incluso José Smith estuvo involucrado en una acusación falsa de un intento de asesinato en Missouri. E incluso ex miembros de la iglesia comenzaron a tomar el nombre de José Smith como el posible culpable de este intento de asesinato del gobernador de Missouri, ¿recuerdan? El autor de esta acción que se generó de exterminio para los mormones. De hecho, acusaron a un miembro de la iglesia y pensaron que José Smith era un instigador o un cómplice de esta situación. Pero bueno, definitivamente sabemos que esto no fue así, pero eso no paró la persecución que comenzaron y que siguieron teniendo los miembros de la iglesia y, por cierto, los líderes de la iglesia. José Smith y muchos hermanos que se asociaban a él. Era tanta la situación y tan complicada que, claro, José Smith prefirió simplemente poner algunos pasos atrás, ponerse en una circunstancia un poco más defensiva y claro, había muchas cosas que él tenía que seguir trabajando con esto de la restauración que era súper importante. O sea, estamos hablando de imagínense, todas las dispensaciones concentradas en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, tanta información que debía ser restaurada y que sigue siendo restaurada, por cierto, pero las cosas fundamentales, José Smith fue un protagonista directo de las cosas que ocurrieron y vamos a ver algunas de estas el día de hoy. Pero no tiene que haber sido fácil, para nada. Por eso reitero en cada clase la admiración que yo tengo hacia el profeta José Smith, con todo lo que él hizo, con la valentía. Y a pesar de eso siguió adelante, incluso tenía responsabilidades enormes en su familia, con su esposa, con sus hijos y muchas pérdidas de hijos también. Por lo tanto, como cualquiera de nosotros, en una vida normal, imagínense comenzar a tener una cantidad de responsabilidades como las que tuvo el profeta. Pero bueno, ustedes ya saben de eso, saben mis sentimientos y estoy seguro que en algún minuto vamos a poder agradecer personalmente todos los esfuerzos que este buen hombre hizo. No tan solo él, sino que tanta gente también alrededor en la época de la restauración. Entremos en materia entonces en las secciones que corresponden a la semana de hoy. Si hablamos de pedagogía, de educación, de clases, de técnicas de enseñanza, qué sé yo, que es un poco lo que a mí me apasiona por ser profesor, uno puede tener una cantidad enorme de técnicas de enseñanzas. Les quiero contar que mi gran ídolo en esto es el Salvador. Era que no, Jesucristo. Él fue un gran maestro. ¿Cómo será que aquellas personas que eran los más cercanos a Jesucristo justamente le llamaban así, maestro? En realidad para mí siempre ha sido un gran maestro. Al ver la vida de Jesucristo a mí me ha ayudado a aprender muchas formas nuevas de enseñanza. Y en el Evangelio tenemos muchas formas de enseñar algún principio, alguna clase. Esto lo enseñé en muchos momentos cuando era coordinador de seminarios e institutos en Chile. Y siempre los maestros me preguntaban,
hermano, ¿cuál es la mejor forma para enseñar a los jóvenes? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la técnica mejor? Y yo les decía, bueno, y hay muchas, acuérdense, están las parábolas, están los ejemplos, están las clases prácticas, podemos hacer grupos, podemos generar, hay técnicas también que tienen sus nombres propios, Phillips 66, me acuerdo, qué sé yo, la lluvia de ideas, uno puede generar encuestas, puede hacer pruebas, puede hacer preguntas, puede hacer juegos, especialmente con los niños de la primaria. O sea, hay cientos de formas de cómo nosotros podemos entrar con una materia para que la gente pueda entender. Siempre aprendí también que la mejor forma de que la gente aprenda algún concepto, en este caso alguna doctrina, algún principio interesante en sus vidas, este es algo que está en los libros, digamos, en la academia. Mientras más sentidos estén involucrados en un proceso de enseñanza-aprendizaje, mucho mayor va a ser y más fuerte y más profundo va a ser el aprendizaje de los alumnos. Estamos hablando de los sentidos, estamos hablando del gusto, del tacto, del olfato, de la vista, ¿cierto? Del oído, todo esto que tenemos como seres humanos para conectarnos con el medio ambiente. Entonces, cuando el maestro tiene la oportunidad en una clase, por ejemplo, de usar este tipo de elementos, la enseñanza va a ser mucho más profunda. Cuando es una clase expositiva como esta, o como las que hacemos con adultos, qué sé yo, o en instituto, me recuerdo estando ahí con, qué sé yo, 40, 50 alumnos, a veces uno tenía que adaptar la clase a la cantidad de hermanos, de los jóvenes que habían, porque quizás no podíamos hacer preguntas libres porque no podríamos alcanzar a todos los alumnos. O en una clase magistral donde asisten 100, 200 personas, tampoco uno puede tener una clase tan interactiva. Pero bueno, ¿para qué decir en este formato que es por video? O sea, a mí me encantaría ver sus rostros, preguntarles y que ustedes me respondan. A veces esto se da en algunas clases en vivo, que los hermanos ponen comentarios, pero a veces también uno prácticamente está todo el rato leyendo comentarios y muchas personas probablemente se pueden desconectar y se pueden aburrir de lo que se está diciendo. Pero bueno, lo que quiero decirles es que hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Jesucristo es el gran maestro. Yo no termino de aprender de todas las técnicas que él usó. La respuesta que yo le daba a mis maestros en su momento, yo les decía, mire, la mejor técnica de enseñanza es la variedad. El que siempre haya algo o exista algo nuevo, algo novedoso, algo que llame la atención. Porque si yo me paro y siempre hago exactamente lo mismo cada semana o cada día, dependiendo cuáles son las clases, por supuesto no voy a tener ningún impacto en las personas que escuchan. Y aquí, bueno, como digo, estamos bastante restringidos porque a mí me encantaría tener algunas, a lo mejor tener más imágenes, hacer algunos videos, pero la cantidad de tiempo que se ocupa en la edición, ustedes no se imaginan. Espero que ustedes apliquen o se dejen llevar por el Espíritu, porque es la única manera en que podamos finalmente llegar con lo que el Señor quiere en sus corazones. Hoy día vamos a hacer algo un poco diferente. Son tantos los conceptos. Antes de eso quiero decirle que en mi forma de enseñar, yo casi siempre en este formato me uso bastante lo que tiene que ver con la enseñanza secuencial de las Escrituras. Si ustedes se han fijado, yo siempre parto desde el principio de los versículos de cada sección y pasando por cada uno hasta terminar y prácticamente, ojalá, pasar hasta el final del último versículo de la sección que nos toca. Y esto se llama una enseñanza en forma secuencial de las Escrituras. Antiguamente, los que son miembros de la iglesia por muchos años recordarán que a veces los manuales estaban hechos conceptualmente. O sea, había un título que tenía un nombre y entonces investigábamos en todos los libros canónicos en relación a ese concepto y dejábamos ese concepto muy bien aprendido y terminaba la clase. Por ejemplo, la clase de hoy, hace 20, 30, 40 años atrás, la palabra de sabiduría. Entonces,
íbamos a la sección 89, hablábamos de la salud, citábamos otras escrituras, pero el tema principal era la palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes, los que son más antiguos? Entonces, era una enseñanza conceptual de las escrituras. No había un recorrido por un libro canónico específico, sino que básicamente era un tema y los manuales y todo estaba orientado a esa forma de enseñar. Después de los años, y yo siendo testigo presencial de esto en el sistema educativo, ese sistema se cambió y empezó a existir esto que conocemos nosotros como la enseñanza secuencial de las escrituras. O sea, ahora ya no se enseña un concepto, sino que se convierte en una enseñanza multiconceptual. Entonces ahora se habla de un bloque de escrituras que se abarca, que es secuencial, porque vamos de tapa a tapa un libro canónico, y empezamos, por así decirlo, si es un elefante, nos vamos comiendo el elefante poco a poco hasta que finalmente lo comemos todo. Sentido figurado. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos la sección del 129 al 132. Ya venimos desde la sección 1, se fijan, vamos recorriendo todo el libro canónico, pero cuando tomamos un bloque de escritura nos encontramos con 10, 15, 20 conceptos diferentes. Entonces ahí está la inspiración del maestro para tomar lo que sea más prioritario, más importante en función de aquellos que están escuchando la clase. De repente hay 10 conceptos que ni siquiera se tocan en una clase, pero el maestro elige, de acuerdo a su inspiración, lo que corresponde a la gente que está escuchando su clase, ya sean niños, jóvenes, adultos, etc., o la familia. Entonces no se sientan culpables porque a veces no, como yo, que me siento muy culpable cada semana, de que a veces no podemos tocar todos los conceptos. Bueno, ustedes dirán, ¿qué está hablando el hermano Calquín? Bueno, estoy hablando un poco de esto, de la enseñanza, porque muchos de los que escuchan son maestros también. En realidad todos somos maestros en alguna medida en la iglesia. Y vale la pena que esto lo entendamos. Hoy día vamos a hacer algo diferente. Yo siempre he tomado versículo por versículo hasta llegar hasta el final, pero hoy día vamos a hacer algo más conceptual. Y es porque para que ustedes vean todos los temas que están involucrados dentro de este bloque de escritura que vamos a ver, y vamos a reconocer, a lo mejor me pierdo con algunos, a lo mejor algunos no los menciono, pero vamos a mencionar algunos conceptos, los vamos a explicar con alguna escritura de este bloque y vamos a avanzar un poco más rápido de esa manera, porque de lo contrario no vamos a poder cubrir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo me parto con un versículo, me quedo 20 minutos en un versículo y de repente miro y ya no me queda nada y prácticamente no hemos hablado nada de la clase. Bueno, perdón por esta explicación, pero estoy seguro que les puede servir. Si de repente quieren tomar nota, o quizás pueden tomar las escrituras y vayan viendo cómo se va desarrollando y cómo va apareciendo cada uno de estos principios en estas secciones que vamos a revisar el día de hoy. Antes de partir con esta lista enorme, les quiero dar a conocer un sentimiento que tengo. A veces yo pienso, ¿sabrá José Smith que el tiempo aquí en esta tierra se le va acortando? O sea, ¿sabía él por qué está, por ejemplo, la sección 129 fue dada en el año 1843? La mismo en la sección 130, la sección 131 y también la sección 132. O sea, estamos hablando prácticamente de un año antes del martirio de José Smith. Eso a veces también lo perdemos de vista. Pero a veces yo me pregunto, y esta es una pregunta personal, ¿sabrá José Smith que le queda un año? No lo sé. Lo que sí me queda claro, que sabía que iba a morir. Especialmente en los últimos minutos. Recuerdan ustedes que hablando ya lo vamos a ver en clases posteriores, yendo él a la cárcel de Carthage, él en realidad no quería irse para allá de ninguna manera. Sabía que había mucha gente que quería matarlo. Y entonces hay muchos miembros que comenzaron a hablar y quizás el profeta se está escondiendo, está generando un problema para los miembros.
para nosotros, decían ellos, y estaban, entre comillas, como culpando al profeta de que a lo mejor debería entregarse, para que las cosas se tranquilizaran un poco. Bueno, obviamente me imagino que muchos de esos comentarios eran instigados por miembros que no eran tan activos o que no querían el bienestar del profeta. Pero bueno, el profeta dijo algo muy interesante, dijo, bueno, si la vida, mi vida, no vale para mis amigos, tampoco vale para mí. O sea, una frase bastante complicada, difícil. Y después agrega, voy como cordero al matadero. Mi pregunta vuelve a la misma. ¿Sabía en ese minuto José Smith que iba a morir? Yo tengo la impresión que sí, como el Salvador sabía. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento, prácticamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el 90% de esos escritos son de la última semana del Salvador. Todo lo que está ahí está prácticamente hablando de la última semana de vida del Salvador. Yo no tengo duda que el Salvador sabía que le quedaban muy poco tiempo y su obra estaba terminando. Y lo mismo José Smith, estoy seguro que él tenía alguna impresión de lo mismo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque estas enseñanzas de aquí hacia adelante, hay una cantidad de enseñanzas impresionantes, cosas que se tenían que restaurar, revelaciones que a lo mejor no habían sido aún publicadas. No voy a detenerme en los años y cuándo fue publicado, porque estas secciones fueron incorporadas mucho después de la muerte de José Smith, pero salen fechadas en 1843, cuando la revelación fue dada. Pero incluso la sección 132, que lo vamos a ver al final, mucha de esa información la recibió por ahí por el 1831. O sea, estamos hablando más de 12 años antes de que esto fue formalmente puesto y después publicado mucho después. Tengo el sentimiento que José Smith sabía que eran los últimos meses, los últimos minutos de su vida. Y por eso también la importancia de dar a conocer muchas de las cosas que él había recibido. Tiene sentido que haya escrito las cartas la semana pasada, estas epístolas, porque él tenía que estar constantemente entregando esta información. Y no me cabe duda que fue importante también que Brigham Young estuviera muy cerca también de José Smith. Recuerdan ustedes que la semana pasada vimos que el Señor le decía, ya no vayas a misiones, quédate con tu familia. Y bueno, y parte de esa instrucción era estar, quizás no fue exacta la instrucción, pero era obvio que tenía que estar más cerca de José Smith, aprendiendo muchas cosas. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Y Brigham Young muchas veces habló de eso, de lo que aprendió del profeta. Pero bueno, algunos pensamientos que tengo en mi mente que quiero compartirlo con ustedes. Sigamos. Ok, miren. Voy a dar algunos títulos de cosas que están incluidas en este bloque de escrituras. Ángeles. ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? A veces tenemos una visión de los ángeles. Bueno, aquí vamos a aprender. ¿Qué pasa con los espíritus? ¿Quiénes son los espíritus? ¿Hay espíritus buenos? ¿Hay espíritus malos? ¿Cómo podemos identificar un espíritu bueno de un espíritu malo? Fíjense los temas. Ya ahí tenemos una clase. ¿Les interesa? Bueno, aquí está el contenido. La naturaleza de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Este es un tema fundamental. Hay iglesias que son diferentes unas de otras porque piensan cosas diferentes unas de otras. Pero aquí en estas secciones aprendemos en relación a la naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? El Padre y el Hijo, ¿han escuchado esto ustedes? Moran en el corazón de los hombres. ¿Han escuchado eso? Bueno, aquí aprendemos de que esto es falso. No lo malinterpreten, porque estamos hablando de nuestro Padre Celestial y Jesucristo como personas, como entidades. No, ellos son seres separados. Vamos a estudiar eso. Pero quiero decirle que eso es falso.
Pero incluso hay gente que dice, pero si Dios está en todas partes, es un monte, es un sol, es el universo, es la tierra. Bueno, muchas palabras bonitas, pero difícil de entender y de comprender que sean ciertas. ¿Dónde ministran los ángeles? ¿Le interesa ese tema? ¿Dónde viven los ángeles? ¿Dónde habitan? ¿Dónde reside Dios? ¿Cómo no les va a gustar saber el domicilio de Dios? Las respuestas están aquí. Ojalá que el Espíritu nos ayude a entender y que nos podamos sintonizar con la frecuencia correcta para entender estas cosas que son muy sagradas. ¿Cómo será la tierra en su estado santificado? ¿Cómo será? ¿Han escuchado que esta tierra será el reino celestial? Pero antes de ser el reino celestial, estaremos en el paraíso que estará aquí, que tendrá un grado de gloria mayor. Este vendría siendo como un grado de gloria celestial. Pero cuando pasemos al milenio, será el equivalente a un estado terrenal. Y después viene lo que hemos aprendido, que esta tierra tendrá un grado de gloria celestial. ¿Cómo será esta tierra? Estas respuestas están en estas secciones. ¿Qué es lo que es? A veces hemos escuchado esta piedrecita blanca que habla Apocalipsis y que también lo habla en la sección 130. ¿Han escuchado de eso? Una piedrecita blanca. Bueno, dedicaremos unos minutos en eso, que probablemente está relacionada con el nombre nuevo. ¿Han ido al templo alguna vez? ¿Han recibido sus investiduras? Esto también lo habla esta sección, estas secciones. El nombre nuevo. Incluso en algún minuto aparece esta profecía de que algo ocurrirá en los Estados Unidos con respecto a una guerra. Efectivamente, relacionado a la guerra de secesión, que se habla de que parte ahí todo este cúmulo de guerras que no parará hasta la venida del Salvador. Miren cómo estamos ahora. Esto fue dado en el 1843. Antes también se habló de eso, ¿recuerdan? Finalmente se concretó por ahí por el año 1860. Y todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy concuerda exactamente lo que el profeta dijo en ese momento. ¿Qué pasa con el ser humano cuando aprende cosas? ¿Qué pasa cuando no? Pasamos el velo y nos morimos. ¿Qué pasa con ese conocimiento? En estas secciones están contempladas esto. ¿Le llevaremos alguna ventaja a alguien que a lo mejor no conoció muchas cosas y otro que sí conoció muchas cosas? ¿Continuará ese mismo, alguno le dirá, desigualdad, pero alguien que haya aprendido más? Cuando vivamos en la próxima vida, ¿eso también estará manifestado? ¿Estará visible? ¿O estando en ese lugar todos manejaremos la misma información? En estas secciones aprendemos algo con respecto a eso. ¿Qué relación hay con respecto a la ley y a las bendiciones? ¿Hay alguna relación entre uno y otro? ¿Dios nos da bendiciones simplemente porque nos ama? ¿O porque Él también se acoge a ciertas leyes? Hablábamos de la naturaleza de Jesucristo, pero ¿qué hay de la naturaleza de nuestro Padre Celestial? ¿O del Espíritu Santo? ¿Cómo son realmente? En estas secciones lo menciona. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de los grados de gloria? Celestial, terrestre, celestial. Pero en estas secciones también aprendemos que en el reino celestial también hay divisiones.
Y para obtener el más alto de ese reino, debemos hacer ciertas cosas. La pregunta es, ¿le gustaría saber cuáles son las cosas que se necesitan para obtener ese grado más alto? Está involucrado también en esta sección. Hemos escuchado en muchas escrituras el concepto la palabra profética más segura. ¿Han escuchado eso? O ser sellados por el Santo Espíritu de la promesa. ¿Qué significa realmente eso? Está contenido en estas secciones. El Espíritu Santo, o las cosas espirituales en general, ¿qué es lo que es? ¿Es algo que no se puede explicar o es algo que tiene materia? Algo concreto. Aprendemos también ese concepto en estas secciones. Todo lo que he hablado corresponde a las secciones 129, 130 y 131. Lo vamos a analizar inmediatamente. Pero la sección 132 voy a hacer un pequeño paréntesis al final porque necesita algunas explicaciones adicionales. Por lo sagrado de lo que se habla, por lo conflictivo que el tema es, pero cuando uno tiene el Espíritu, cuando uno recibe la información de lo alto, uno puede tener un grado de conformidad con los conceptos. No quiero decir que lo llega a entender completamente, porque así como la expiación, que es algo muy manejado y es un tema muy del día a día nuestro, la comprensión de estas doctrinas son muy difíciles de entender en el estado que estamos. Y probablemente parte de los conceptos que están incluidos en la sección 132, muchas de ellas vamos a tener que aprender cuando pasemos al otro lado del velo. Pero por ahora, con esta mente limitada, con este corazón con muy buenas intenciones, pero quizás con limitaciones en términos de explicación, voy a tratar de abordar un tema que es muy conflictivo y que, por supuesto, para aquellos que no son miembros de la Iglesia, es un material preferido para atacar a los santos de los últimos días, porque la información no se tiene completamente. Porque son cosas sagradas. Es como que si alguien comenzara a hablar de las cosas del templo, y a veces nosotros tenemos algunas respuestas, pero lamentablemente no podemos entrar en conversaciones fuera de ese lugar que es sagrado. No porque dentro se hacen cosas que son secretas, sino que porque son sagradas. Por lo tanto, lamentablemente estamos en un plano en que es muy fácil criticar una doctrina o algún principio, y es definitivamente porque no tenemos toda la información. Ojalá que el Señor nos bendiga, que nos ayude, para que nosotros podamos, en la medida de lo posible, comprender un poquito mejor la mente del Señor, las instrucciones que el Señor nos da. Y así como en su momento Abraham recibió instrucciones que a lo mejor no pudo entender, él puso por delante la obediencia, la fe y la acción. Y en su momento el Señor lo recompensó después de detener, por ejemplo, el sacrificio de su hijo, que era absolutamente contrario a cualquier principio o doctrina que él hubiese aprendido en el pasado. Por lo tanto, merece un lapso, y espero no alargarme mucho, pero voy a tomar unos minutos al final de la clase. ¿Pudieron contar la cantidad de conceptos que le leí de las primeras 3 secciones? Imagínense que 30, 40 años atrás, en una clase de doctrina y convenio, una clase de escuela dominical cualquiera, uno podría haber tomado uno de esos conceptos y hacer una clase de 40 minutos. Yo les mencioné, 10, 20, 30 conceptos diferentes. Y voy a ver si la podemos reducir todo eso en una media hora, unos 45 minutos. ¿Qué son los ángeles? En la sección 129 aprendemos que hay 2 clases de seres en los cielos, a saber, ángeles, que son personajes resucitados, con cuerpo de carne y huesos. Y en segundo lugar, los espíritus, de hombres justos hechos perfectos, aquellos que no han resucitado, pero que heredan la misma gloria. Esas 2 explicaciones, versículos 1 y 3, nos da a entender de que no estamos solos.
Hay algo más. Nosotros venimos de un lugar especial. Vivíamos con nuestro Padre Celestial antes de venir a esta tierra. Existe un mundo antes de haber nacido en este mundo. Hay gente que no cree esto. Estamos aquí por un propósito fundamental. Y lo más extraordinario que después de esta vida no termina todo. Hay algo más. Los ángeles entonces se nos enseña que son seres resucitados. Entonces no es extraño que cuando, por ejemplo, Moroni vino a visitar a José Smith, él vino como un ser resucitado, de carne y huesos. De hecho, el mismo Jesús en el versículo 2 dice, recuerdan que él dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Recuerdan ustedes cuando apareció después de su muerte y resurrección? Incluso la gente que vivía aquí en las Américas tuvo experiencias también con el Salvador. Pero también están estos espíritus. Es muy difícil para mí explicar con palabras lo que es un espíritu, pero es una persona, es un hombre, dice hombres justos hechos perfectos, que también pueden ser mujeres. ¿Recuerdan ustedes que en la época de la visita de Jesucristo a las Américas fueron ministrados los niños por ángeles que descendían del cielo? Qué maravillosa experiencia tiene que haber sido esa. Pero ahí estaban. Por eso también se habla de la ministración de ángeles, que podemos nosotros tener la posibilidad de vivir estas experiencias también. Por lo tanto, ángeles y espíritus. En algunas ocasiones, el mismo José Smith decía, les quiero decir que los ángeles no tienen alas, como a veces vemos en algunas historias o cuentos. Ahora, los espíritus, cuando eventualmente uno puede recibir la influencia o la visita de algún espíritu, debemos entender también que pueden ser espíritus buenos y espíritus malos. No debemos olvidar, y no quiero hablar mucho de eso porque yo normalmente trato de evitar de meterme en esos temas por razones obvias, no me interesan. Pero hay que entender de que Satanás también es real. Y hay un tercio de los hijos de Dios que fueron con él y que hicieron caso a sus sugerencias y que perdieron la oportunidad de venir a esta tierra y obtener un cuerpo. Y entonces estos son espíritus que están bajo el liderazgo de su líder y que perfectamente nosotros podemos tener alguna influencia también, y las tenemos, porque parece ser que en este equivalente al reino celestial, Satanás y sus huestes andan por estos lados. ¿Han escuchado ustedes que cuando venga el milenio y reine el Salvador, porque estaremos en un reino terrenal, han escuchado que Satanás será atado? No es que físicamente va a ser atado, sino que la gente que vivirá en el milenio, en este momento con el Salvador, no tendrá el deseo de pecar y de escuchar a lo malo. En ese sentido, se ata a Satanás. Y ojo, que eso también puede ocurrir hoy día. Nosotros hoy día podemos encadenar también a Satanás. Y aquí hay algunas recomendaciones que son muy prácticas, digamos, físicas, porque si de repente ustedes tienen o alguien la visita de alguno de estos espíritus, hay un ejercicio que es muy, yo diría, muy obvio, muy de sentido común, pero ahí está. Si de repente hay un espíritu que viene y me dice que es un espíritu de Dios, yo debería extenderle la mano. Porque el espíritu podrá identificar que puede reaccionar de dos maneras. Si es un espíritu de Dios, esa persona jamás le va a extender la mano.
sino que simplemente va a dar el mensaje y se va a retirar. Porque el intento de darle la mano, sabiendo que ustedes no van a poder tomarla porque es un espíritu, es un intento de engaño. Y ese espíritu jamás lo va a hacer. En cambio, un espíritu incorrecto, un espíritu que es auspiciado por Satanás, va a intentar darle la mano y ustedes no van a sentir y van a saber que es un espíritu incorrecto. Les comento cómo es lo que aparece en esta sección para que no estemos leyendo versículo por versículo. Entonces, al final del versículo, de la sección, el versículo 9 dice: y estas son 3 grandes claves mediante las cuales podrás saber si una administración procede de Dios. Les comento que estos temas y estas revelaciones fueron dadas en estos años porque muchos de los hermanos que estaban recién aprendiendo en relación a esta iglesia restaurada venían de otras organizaciones, venían de otras creencias y venían con un cúmulo de cosas que probablemente no eran adecuadas y verdaderas. Entonces, el profeta recibe estas instrucciones y yo creo que puede ser también para nosotros y para todos aquellos que leen un bálsamo y llegan a ser muy aclaratorias estas instrucciones para nosotros y para todos aquellos que lean esta sección. La naturaleza de Jesucristo. Si vamos a la sección 130 nos vamos a enterar de que cuando se manifieste el Salvador, lo veremos como es. Veremos que es un varón como nosotros. Qué maravilloso es saber eso. Hay mucha gente que no tiene esas creencias. Y nosotros sabemos la verdad de ellas por estas secciones, por estas revelaciones. Si ustedes no lo creen, si ustedes todavía están dudosos, pregúntenle al Señor. Pregúntenle exactamente y recibirán de primera mano la información. ¿Y saben qué más? Que la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá. Versículo 2. Pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Y esa parte yo quiero detenerme un segundo. Que ahora no conocemos. Por lo tanto, muchas veces nos esforzamos por conocer cosas que van a venir en el siguiente escalón, en el siguiente paso, en la siguiente etapa. Y a veces nos angustiamos, a veces nos alejamos de la verdad porque no tenemos la capacidad aún de saber lo que está pasando o lo que va a pasar más adelante. Pero tengamos paciencia. Es como si a un niño de repente le empecemos a explicar la fórmula física o la ley de gravedad o cosas que de repente no están en la capacidad aún de ellos porque no tienen todas las herramientas para entender. Seamos pacientes. Por eso lo más importante en esto del Evangelio es confiar en Cristo, saber que Él es nuestro Salvador y que Él tiene profetas y debemos creer en estos profetas y apoyarlos. Ese es el punto de partida. Y todo lo que viene más allá de alguna doctrina que no podamos entender, si no podemos entender algo, entonces inmediatamente vamos al principio anterior que corresponde a creer en Cristo, creer en sus profetas. Y yo ahí me sostengo. Más allá que si de repente no entiendo algún elemento que, como dice acá, que ahora no conocemos. Ojalá que podamos entender esa pequeña frase que está en el versículo 2 de la sección 130. Lo que yo les decía al comienzo de la clase se encuentra en el versículo 3. Fíjense, en Juan 14, 23, que se menciona acá, la visita del Padre y del Hijo en este versículo es una manifestación personal, dice. Y la idea de que el Padre y el Hijo moran en el corazón del hombre, noten esto, es un antiguo concepto sectario y es falso. Versículo 3. Y es muy categórico. Insisto, mucha de la gente que se estaba uniendo a la iglesia, bueno, y hay mucha gente hoy día también, que piensa esto tal cual es. Entonces no es malo tener una aclaración tan clara, directa y concisa. En el versículo 4 hay una pregunta y la menciona acá. No se calcula el tiempo de Dios y el de los ángeles, el de los profetas y el del hombre de acuerdo con el planeta en que residen.
Y la respuesta es categórica, sí. Pero no hay ángeles que ministren en esta tierra, sino los que pertenecen o han pertenecido a ella. Esto también nos habla de que esto no estamos solos, no es tan solo esto. Las personas que viven en este mundo no piensen que son los únicos personajes en el universo. Hay muchas creaciones. Pero sin embargo aquí se habla de que los ángeles tienen un rango de ministración y que está relacionado en el lugar donde ellos vivieron. Los ángeles no moran en un planeta como esta tierra, dice, versículo 6. Y aquí habla de que viven en la presencia de Dios, en un globo semejante a un mar de vidrio. Aquí se está tratando de explicar con nuestras propias experiencias. Semejante a un mar de vidrio y fuego, donde se manifiestan todas las cosas para su gloria, pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante del Señor. ¿Han escuchado esos conceptos? Bueno, aquí es donde aprendemos esto. Y el lugar donde reside Dios es un gran Urim y Tumim. A veces una explicación nos deja más confundidos de lo que podría ser cualquier otra respuesta. Pero recuerden ustedes el Urim y Tumim. El acercamiento que tenemos a estas palabras es cuando José Smith recibió estos elementos para traducir, ¿recuerdan ustedes? Y estos eran una especie, no sé, algunos han hablado de unos lentes, algunas piedras que se miraban y que generaba una visión específica, más clara, o que tenía que ver con cosas más allá de este mundo. No hay palabras para explicarlo, pero se habla de que el lugar donde Dios vive es un gran Urim y Tumim. Nosotros cuando yo hablaba de estos temas en instituto, era imposible no mencionar a un personaje conocido de la historia, que era Albert Einstein, que él hablaba de la teoría de la relatividad, ¿recuerdan ustedes? Y claro, hablando del tiempo, de las distancias, de la velocidad y tantos elementos que hacen que nosotros vivamos y tengamos visión de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero él decía, todo es relativo, depende de dónde tú estás, porque yo tengo una visión de dónde estoy parado, pero la persona que está al otro lado tiene una visión diferente. Nosotros tenemos la visión de que el mundo es circular, es como un globo, no sé, ovalado, no tengo idea cómo quieran llamarlo, pero es circular. Pero de acuerdo a nuestra visión. Pero alguien decía, si yo pudiera ir en un avión a la velocidad de la luz, yo vería que la Tierra sería una línea. Jamás la vería como un círculo, como la veo o como la ven los instrumentos que hoy día tenemos para mirar el espacio. Es todo relativo. Entonces, el movimiento, la velocidad, está muy relacionada con el dónde estoy. A veces hablamos de los planetas. ¿Existen o no existen? O sea, ahí están. Pero ¿cómo puedo ir? No puedo porque estoy en una condición. Pero si yo viajara a una velocidad, parece ser que estoy alterando el tiempo. Hay muchos experimentos muy fascinantes con respecto a eso. Pero bueno, no me quiero meter en una clase de física aquí, pero lo que quiero decir es que tiene sentido cuando Dios puede manejar las cosas pasadas, presentes y futuras. Y son un gran hoy, es un gran presente para Él. Por eso para Dios no existe ni el pasado ni el futuro. Es porque en la condición en que Él vive. ¿Y qué es esto? Vamos a tener que cruzar el velo para ver exactamente los detalles de lo que estamos conversando. Pero estos temas están aquí. Y José Smith los está planteando y los está poniendo para que nosotros sepamos que esto existe y que el Señor pueda darnos más luz en la medida de nuestra lealtad, fidelidad y dedicación a aprender de estos temas. Aquí me atrevería a decir que esto ya es algo individual.
absolutamente individual. Es como cuando tenemos estas experiencias en el templo. Y hay hermanos que salen a lo mejor no entendiendo mucho, y hay otros que salen llorando por la experiencia espiritual que tuvieron. Y los dos tuvieron la misma escena o fueron al mismo lugar y estuvieron en las mismas habitaciones. Pero tenemos dos personas que tienen experiencias absolutamente diferentes. Lo que quiero decir es que si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, entramos en la frecuencia espiritual y entramos en esa comunicación con la deidad de una forma muy fina y empezamos a aprender cosas que en lo normal no lo podemos aprender. Por ahí se dice que las cosas espirituales son locura, decían. ¿Recuerdan ustedes algunos profetas? O apóstoles en este caso. Exacto. Díganme si el mundo no nos mira a veces haciendo cosas que dicen, pero estas cosas no tienen importancia, son tontas y estúpidas. Sin embargo, nosotros las seguimos haciendo porque pensamos que son importantes. Como las ordenanzas, como el bautismo, como el don del Espíritu Santo, como el sacerdocio, como las investiduras, como el matrimonio celestial, como la Santa Cena. Esta tierra, dice el versículo 9 del 130, en su estado santificado e inmortal llegará a ser semejante al cristal y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que habiten, y esta tierra será de Cristo. ¿Cómo es? No tengo la menor idea, pero ahí está. Imagínense, la tierra será Urim y Tumim. José Smith tenía esas dos piedrecitas que también eran el Urim y Tumim, y podía él traducir por el don y el poder de Dios. ¿Cómo? Algún día José Smith nos va a explicar su experiencia. Y aquí viene otro tema que se los mencionaba al principio. Entonces, la piedrecita blanca mencionada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, estoy leyendo el versículo 10 de la sección 130, se convertirá en un Urim y Tumim para toda persona que reciba una. Está hablando de una piedrecita blanca. Y por este medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos. No sé, yo tengo tantos ejemplos en mi mente, pero a lo mejor me puedo equivocar. De repente hoy día un celular podría ser el acceso a muchas cosas que yo puedo conocer a través de esta maquinita. Bueno, aquí tengo un iPad, pero un poco es lo mismo. Incluso con el celular hoy día yo puedo buscar mi ubicación, puedo tomar una fotografía, puedo conocer una noticia que se está dando en África. Puedo saber un accidente que ocurrió hace minutos en una carretera en otro país. 100 años atrás yo le digo a esa persona que yo estoy siendo partícipe de este tipo de adelantos, pensarían que estoy loco. Y lo tengo nada más que con un celular en mi mano. Aquí se está hablando de una piedrecita blanca y que se convertirá en un Urim y Tumim y que podemos llegar a conocer cosas impresionantes. Y después dice en el 11, y cada uno de los que entran en el reino celestial se da una piedrecita blanca. Ah, mire qué entretenido. En la cual está escrito un nombre nuevo. ¿Lo ven familiar? Que ningún hombre conoce, sino el que lo recibe. El nombre nuevo es la palabra clave. Pregúntenle al Señor qué significa todo lo que estamos leyendo. Y ustedes cuando vayan al templo, pregúntenle al Señor cuáles son los significados de cada una de las cosas que uno hace ahí. Y sientan por el Espíritu las respuestas de estas doctrinas que son realmente maravillosas. Estamos hablando de esto y en el versículo 12, ¡pum!, aparece una profecía que ya había hablado en secciones anteriores. Yo profetizo, dice, en el nombre del Señor Dios, que las dificultades que causarán el derramamiento de mucha sangre antes de la venida del Hijo del Hombre
empezarán en Carolina del Sur. Les decía yo, imagínense, si de repente estuviéramos con El Salvador un par de minutos, a lo mejor nos daría una serie de informaciones que a veces están un poco saltadas, pero que son muy importantes. Y aquí viene una, y que está hablando específicamente de la guerra de secesión, que ocurrió muchos años después. Estamos aquí en el año 1843, y esto otro aparece después del 1860. Pero habla de empezarán en Carolina del Sur. Pero de ahí para adelante esto no para. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y eso ha ocurrido. Estamos prácticamente a poco menos de 200 años de lo que estamos viviendo, de lo que estamos escuchando aquí, lo que estamos aprendiendo. Y hemos visto que estas guerras no han terminado. Y mucha sangre se sigue derramando. Y después incluso dice con exactitud, probablemente surgirán a causa del problema de los esclavos, dice. Esto me lo declaró una voz mientras oraba sinceramente en cuanto al asunto. ¿Cuándo? El 25 de diciembre de 1832. O sea, de cuando esta revelación fue puesta o fue dada, estamos hablando prácticamente 11 años antes. Hay tantas cosas maravillosas. Les decía yo al principio de la clase que estamos prácticamente a un año y un poco más de la muerte de José Smith, y es probable que tanta información tenía que ser dada, debía ser registrada y entregada a los hermanos. ¿Cuántas experiencias no tiene que haber recibido estas revelaciones? ¿Cuánta información? ¿Cuántas experiencias maravillosas? Y yo agradezco que muchas de ellas las tengamos impregnadas en este maravilloso libro y que podamos nosotros beneficiarnos de estas cosas. Les quiero contar, muchas de las cosas que leemos aquí son muy habituales en nuestra iglesia, pero de aquí aparecen. Por esto nosotros conocemos estas cosas, por estas secciones de Doctrina y Convenio. ¿Como cuáles? Como esta, versículo 18. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Claro, porque es una resurrección, es volver a tomar lo que teníamos, no es un regalo. Ok, ahora resucitamos, entonces le damos todo a todos. No, eso sería un regalo, una dádiva incondicional. No, la resurrección es una dádiva incondicional, pero los elementos con los cuales nosotros o las cosas que hemos logrado en esta vida, son individuales. Y si ustedes han tenido la oportunidad de leer, de manejar una carrera, de manejar algunas materias, conceptos, conocimientos diferentes a otros hermanos, cada cual resucitará con lo que ha adquirido. Alguno dirá, bueno, ¿para qué yo voy a seguir estudiando si mañana vamos a morir y no nos va a servir para nada? Para nadie nada. No. Este principio es muy interesante. Cualquier principio de inteligencia que obtengamos se levantará con nosotros en la resurrección. Por lo tanto, no hay edad para aprender. Y sigamos aprendiendo hasta el último minuto de nuestras vidas, porque esto nos lo llevaremos hacia el otro lado. Y lo recalca y lo refuerza en el versículo 19. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento o inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, porque muchas de las cosas no tan solo están relacionadas con leerse un libro, sino que también estamos hablando de grados de conocimiento espiritual, que están relacionadas con la obediencia, y eso me abre las puertas para que el Espíritu me pueda enseñar cosas que a lo mejor no están en un libro. Por eso habla de diligencia y obediencia. Hasta ese grado, dice, le llevará la ventaja en el mundo venidero. Eso es justo, eso es lo que corresponde. Cualquier esfuerzo que hagamos no será en vano, lo tendremos con nosotros aún después de la resurrección. ¿Qué les parece? ¿Es justo esto o es algo incorrecto? No, es justo. Qué maravillosos conceptos aprendemos cuando se abre un poquito los cielos y los profetas comienzan a hablar. Y aprendamos este otro concepto que también es maravilloso. ¿Saben que hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo?
no fue desde ayer ni de anteayer, sino que antes de la fundación del mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Bendiciones. ¿Quieren recibir bendiciones ustedes? Yo sí, ojalá, todas. Pero estas bendiciones no vienen como la lluvia, así en forma aleatoria y el que le toca, no. Parece ser que las cosas son con un poquito más de orden que lo que a veces nosotros pensamos. Hay una ley irrevocablemente decretada en los cielos antes de la fundación del mundo, sobre la cual todas, no algunas, todas las bendiciones se basan. Y ahora aquí aprendamos. Y cuando recibimos una bendición de Dios, ¿han recibido bendiciones de Dios? Qué bueno. ¿Saben por qué es? Es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. ¿Qué les parece? A veces nosotros decimos, no, pero yo no merezco esto. Bueno, qué humildes son, pero en realidad si ustedes han recibido bendiciones, es porque de alguna manera, a veces en forma hasta inconsciente, hemos obedecido ciertas cosas o alguien ha obedecido algo que ha hecho que se desprenda esa bendición. ¿Por qué digo de repente otras personas? Claro, porque por ejemplo sus padres o mis padres de repente podrían haber hecho cosas que fueron correctas y no tan solo ellos recibieron las bendiciones, sino que a lo mejor nosotros también hemos recibido bendiciones por causa de su fidelidad. ¿Lo ven así? Sí, por supuesto. Y a veces nosotros también desobedecemos ciertas cosas y no recibimos algunas bendiciones y de alguna manera también llevamos esto a nuestros hijos. Y lamentablemente ellos no reciben algunas bendiciones por causa de nuestra negligencia también. Ahora, si ellos son fieles y hacen las cosas correctas, por supuesto recibirán sus bendiciones, sin duda. Absolutamente, pero no debemos olvidar de que muchas veces nuestras decisiones también afectan la vida de otros. Yo puedo testificar eso con respecto a mis padres. Ellos hace 60 y algo años, 62 años, le abrieron la puerta a los misioneros y afectaron positivamente la vida de las siguientes 4 o 5 generaciones. Y yo soy testigo presencial de eso. Yo no estaría aquí si no fuese por ese acto tan simple de abrirle la puerta a esas 2 misioneras. Y yo he estado mi vida completa tratando de ayudar a mis hijos para que ellos sigan en esto y ellos están haciendo un trabajo mucho mejor que el mío con sus propios hijos, mis nietos. Y espero que esto continúe. Pero eso se debe a que hemos sido en alguna medida obedientes en algún punto y hemos sido bendecidos. Que nos hemos evitado a lo mejor que no hemos recibido algunas bendiciones porque a lo mejor no hemos hecho lo necesario, también. Pero esto en términos de leyes, de principios celestiales, digamos, es muy importante entender esto. Entonces, veamos esto como un negocio también. Yo digo, bueno, si yo quisiera tener una bendición de este tipo, a lo mejor yo lo que debería es identificar la ley que de alguna manera hace que se desprenda una bendición en particular y que yo pueda ser bendecido por esto. No es extraño que de repente el Señor, cuando nos dé un mandamiento, nos dice, si ustedes hacen esto, recibirán esto. Entonces viene la instrucción y viene la consecuencia. O sea, no es extraño que en la sección 89 se nos diga, bueno, si ustedes cumplen la palabra de sabiduría, nos dice, correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y el ángel destructor vendrá como en los hijos de Israel y no los abatirá. Ahora, si de repente ustedes tienen la posibilidad de cumplir la ley del diezmo, el Señor dice, bueno, si hacen esto, las ventanas de los cielos se abrirán y se derramarán bendiciones hasta que sobreabunden. Ah, bueno, qué interesante. O sea, si yo hago esto, recibiré esto otro, porque está relacionado con las leyes. ¿Qué bendiciones quieren tener ustedes? Sabemos cuál es la máxima bendición que queremos, ya sabemos, por lo tanto sabemos también cuál es el camino que debemos caminar para llegar a la vida eterna, por cierto que sí. Pero si hablamos y desmenuzamos esto en porciones más pequeñas, podríamos decir, ¿qué bendiciones necesitamos? ¿Y cuáles son las leyes que debemos cumplir para que se desprendan estas bendiciones? No es malo verlo también de esa manera. Alguno dirá, pero es que yo no soy interesado, a lo mejor estoy haciendo esto por... Bueno, mírenlo como ustedes quieran. Obviamente tenemos que hacer las cosas porque amamos a Dios.
evidentemente, pero no me digan que ustedes están al margen de las bendiciones que puedan recibir. No, por cierto que quiero recibir las bendiciones. Y no me siento que estoy haciendo las cosas por interés, porque yo quiero mi bienestar y quiero el bienestar para mi familia. A veces perdemos el trabajo, no tenemos trabajo y decimos, bueno, ¿cómo podemos obtener estas bendiciones? ¿Y saben qué? Hay una sección maravillosa en la sección 59 que habla del día de reposo. E incluso dice, si ustedes se acuerdan de estas cosas, la abundancia de la tierra será suya. Y sigue describiendo, enumerando las bendiciones que se tienen si es que cumplimos el mandamiento. A veces nosotros trabajamos 7 días a la semana, teniendo la posibilidad de no trabajar el día de reposo. Cuando no tienen alternativa, no les digo nada, pero cuando depende de nosotros, no lo hagamos. Y veremos cómo las bendiciones que recibimos son mayores a las que podemos ganar trabajando el día domingo. Bueno, ustedes saben exactamente lo que estamos hablando y estas doctrinas son maravillosas. Ahora estamos hablando de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo son ellos? Pues, obviamente. El saber la naturaleza de la Trinidad es fundamental. Hay religiones que se dividen por causa de este conocimiento. Y nosotros lo tenemos aquí en la sección 130, en el versículo 22. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos. Vamos, no hay alternativa. Eso es una idea clarísima. Aquí no hay dos opiniones. Tangible como la del hombre, así también el Hijo. Por supuesto, si fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Yo no soy ni un cerro, ni un sol, ni un planeta, ni una fuerza, ni un viento, ni un... No, yo soy un ser humano que fui creado a imagen y semejanza de mi Creador. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. Aquí yo creo que tenemos que aprender eso, lo vamos a aprender probablemente en otro momento. Dice, de no ser así, el Espíritu Santo no podría morar con nosotros. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es la parte del Espíritu Santo? Es complicado. Puede estar en un solo lugar, pero su influencia puede estar en muchos lugares. Esa es la teoría, pero no lo entiendo muy bien. Lo entiendo un poquito mejor cuando me influencia, cuando me hace sentir algo. Y yo digo, esto debe ser fruto del Espíritu Santo. Entonces, es tan interesante la experiencia que podemos tener con el Espíritu Santo que a veces no nos preocupamos tanto de lo otro, pero sí del resultado de lo que significa el Espíritu Santo. Ya vamos a entender, más allá del velo, lo que pasa con esto que es espiritual, que lamentablemente no lo podemos ver con estos ojos temporales, pero de que lo hemos sentido miles de veces. El hombre puede recibir, y la mujer, el Espíritu Santo, dice el versículo 23, y éste puede descender sobre él y no permanecer con él. Claro, porque si somos pecadores, indignos y no nos arrepentimos, el Espíritu puede estar con nosotros, pero en algún minuto también puede salir de nosotros. Yo siempre lo asemejo a esta leona que recibió Leí y su familia, ¿recuerdan? Que cuando uno se portaba mal, estas agujas no funcionaban adecuadamente. Y se arrepentían y empezaban a actuar correctamente y las agujas nuevamente volvían a darles el sendero que debían caminar. El Espíritu Santo funciona de la misma manera. Les decía hace algunos minutos que tenemos 3 grados de gloria, claro, celestial, terrenal y telestial. Pero aquí aprendemos en la sección 131 algo interesante. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados. Miren, algo nuevo. Qué interesante. O sea, también hay subdivisiones dentro del mismo estado de gloria. Y para alcanzar el más alto, dice el versículo 2, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. En ocasiones se menciona la palabra el nuevo y sempiterno convenio, o a veces un nuevo sempiterno convenio.
Eh, si bien es cierto, esto siempre se relaciona con el matrimonio celestial, pero en realidad este nuevo y sempiterno convenio es el Evangelio completo, que termina en esa ordenanza maravillosa que es el matrimonio celestial, pero que contempla y abarca también el bautismo, el don del Espíritu Santo, el sacerdocio, las investiduras y finalmente el matrimonio celestial. Por lo tanto, el Evangelio completo es el nuevo y sempiterno convenio. Entonces no se confundan, porque a veces cuando se habla solamente del matrimonio pensamos que solamente eso corresponde a esa calificación, pero en realidad contempla al Evangelio completo. Es lo mismo cuando uno habla de que el bautismo es la puerta de entrada al reino celestial. Y mucha gente pensará, bueno, uno se bautiza y ya está listo, ya está dentro del reino celestial. Pero se habla como la puerta del reino celestial. Bueno, ahora hay que entrar y empezar a ver qué es lo que hay más adelante. Entonces el bautismo se le ve como una entrada, ¿cierto? Pero no es todo. De hecho, en 2 Nefis, acuérdense que el Señor dice, bueno, tenemos que seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto, etcétera, etcétera. Debemos perseverar y seguir adelante, insisto. Por lo tanto, así como el bautismo es la puerta de entrada, podríamos decir que el matrimonio celestial es la consumación completa de lo que es este gran plan de salvación. ¿Ok? Entonces no se confundan. Y aquí la instrucción es muy clara. Esto es la forma de poder lograr el grado de gloria más alto. Y si no lo hace, dice el versículo 3, bueno, no puede alcanzarlo. Puede entrar en otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener aumento. Interesante. Bueno, este tema quizá hoy día es muy polémico porque hoy día la gente cada vez está pensando menos en el matrimonio. Ahora, yo digo, ¿por qué será? ¿O por qué será que esta proclamación que se dio hace más de 20 y tantos años de la familia se dio en estos tiempos y hace tantos años? Siendo que ahora tiene un sentido impresionante. Cuando se dio yo dije, bueno, cosas muy obvias, pero hoy día esa declaración tiene una importancia fundamental. Porque hoy día los jóvenes no se están casando. Incluso los jóvenes de la iglesia están posponiendo muchas veces el matrimonio. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo a lo mejor adecuado, o no tienen una casa, o bueno, y las cosas probablemente en el futuro se van a poner cada vez más difíciles. A lo mejor es tiempo de hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, si es que los tienen vivos. Pregúntenle a ellos cómo lo hicieron. A veces ellos se casaron con la pura voluntad y el deseo. Y a lo mejor vivieron en forma muy precaria al principio, pero construyeron su matrimonio poco a poco, con muchos desafíos. A lo mejor perdiendo su trabajo en su momento los papás o las mamás, y confiando un poquito en Dios de que las cosas iban a estar mejor. El matrimonio nunca uno tiene que pensar en el trabajo y en la cantidad de dinero que gano para tomar una decisión del matrimonio. Si realmente creemos en Dios y creemos que todas las bendiciones se basan de acuerdo a las leyes que están implementadas, como ya dijimos, seamos obedientes, vamos adelante. El Señor nos va a ayudar si es que somos obedientes. No pospongamos esto. Si tenemos enfrente de nosotros la persona correcta, vamos. Caminar de dos es mucho más seguro, mucho más estable, mucho más productivo que caminar solo. Así que mucho ánimo, y las cosas probablemente no se van a poner diferentes en los próximos años. Quizás habrán muchos más desafíos, pero el Evangelio continúa adelante y las bendiciones están ahí para ser derramadas. Solamente hay que gatillar con la obediencia a la ley que corresponde para que esas bendiciones lleguen a uno. En el versículo 5 hay otra frase, otro concepto que probablemente para ustedes lo han escuchado, a lo mejor no está muy claro, pero lo planteo en estos minutos. La palabra profética más segura. ¿Han escuchado eso?
o por ahí ser sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Eh, la palabra profética más segura significa que un hombre o una mujer sepa por revelación y el espíritu de profecía que está sellado para vida eterna mediante el poder del santo sacerdocio. Este es un tema maravilloso. Yo he leído mucho de esto. Quizás no quiero poner más confusión en su mente, pero normalmente el Evangelio está sintetizado o está enfocado en los principios básicos del Evangelio. No sacamos nada con, no sé, de repente yo digo a un niño que entra a la enseñanza básica, a los primeros cursos, en pre-kinder o primero, segundo básico, evidentemente yo no voy a estar hablando de cosas que están relacionadas con temas universitarios, con fórmulas difíciles, con elementos que deben estar asociados a otras cosas que son más básicas y que hay que ir poco a poco entendiendo las materias. En las cosas espirituales es bastante parecido. O sea, yo no puedo estar en ocasiones hablando de temas que a lo mejor ni siquiera tengo todas las respuestas, pero tengo una idea un poco vaga, o a lo mejor estoy investigando en ese tema, y entrar a hablar con gente que a lo mejor está recién partiendo en el Evangelio. No es sano. Entonces, aún en las Escrituras se habla primero la leche, después la carne. Aún el cuerpo necesita físico, el cuerpo necesita ambientarse con cosas suaves, con cosas digeribles, en forma rápida y tranquila. Y después uno va entregando un poquito más de contenido o de cosas más sustanciales. Bueno, yo tengo muchos nietos y me maravillo, por ejemplo, de lo milagroso de la leche materna. Cuando veo a mis nueras, o veía algunos, porque ya están algunos grandes, dándole la leche a los pequeños, pensar que esos nutrientes contemplan todo lo que el bebé necesita. Incluso cuando nacen, ni siquiera toman agua. Y uno a veces dice, pero ¿cómo el agua? Si el agua es tan importante para el ser humano. Bueno, aún el agua y todo eso está contenido en la leche materna. Maravillosa. Bueno, las mujeres son milagrosas en realidad. Bueno, la creación, Dios, todo está lleno de milagros. Y en la medida que van creciendo, yo ya tengo algunos nietos que están en un año y medio, y ya están comiendo algunas cosas, algunos, no sé, algunas frutas que no son muy duras y hay que molerles a veces, y empiezan poco a poco a comer, hasta que finalmente uno ya los ve. De repente yo me desconecto una semana y media, y de repente los veo y están ahí con una galleta, mascando y comiendo cosas ya más de grandes. Pero todavía con cuidado, con tranquilidad. Y no todo todavía para ello es saludable. En las cosas espirituales es exactamente igual. Esto de la palabra profética más segura, yo lo he escuchado en muchas ocasiones, pero no hay mucha luz con respecto a esto. Pero solamente yo les quiero decir que es una ordenanza, una forma en que una persona en vida se le dice que tiene la exaltación asegurada. ¿Lo tienen? Yo soy testigo, al leer las Escrituras, que muchos de los profetas que estudiamos, por no decir todos, en muchas ocasiones dejan ver de que ellos recibieron esta promesa, esta palabra profética más segura, que también se le llama ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa, que el Espíritu Santo confirma que efectivamente ellos recibirán la exaltación. No se angustien con esto. Si de repente uno no lo ha recibido, no piensen que son más indignos o que no lo recibirán. Solo debemos entender de que todos los seres humanos pasan por este estado y finalmente recibirán un juicio y iremos a los lugares que nos correspondan.
hay personas que ese juicio, por así decir, ese veredicto lo han recibido un poco antes y ya tienen confirmada esa elección de recibir la exaltación. Yo me recuerdo palabras finales de muchos profetas, aún de Moroni, del mismo José Smith. Tantos profetas que vienen a mi mente, siervos fieles. Me recuerdo a Abinadí, me recuerdo los profetas del libro de Mormón. Estudien, vayan, cuando lean esas escrituras, de repente se van a encontrar con atisbos de información de que ellos recibieron la confirmación de que serán exaltados. Y es por eso que para ellos muchas veces los dolores, los problemas de esta vida son nada. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Él sabía dónde iba. Él sabía dónde iba. Y por eso y resistió todo lo que pasó por su vida. Como también ocurrió con muchos profetas que fueron y sufrieron mucho en su vida y también fueron asesinados. No es extraño que Jesucristo fue crucificado, pero los apóstoles también todos fueron finalmente asesinados de diferentes maneras. Pero bueno, no quiero hablar de cosas negativas en este sentido, sí de positivas. Y lo positivo es que esta palabra profética más segura significa que un hombre sepa por revelación y el espíritu de profecía que está sellado para vida eterna mediante el poder del santo sacerdocio. Qué alegría para aquellos que han recibido esto en vida. Bien merecido se lo tienen. Obvio, porque si Dios así lo ha confirmado es porque no hay ninguna duda que son merecedores de esto. ¿Por qué nos vamos a sentir discriminados si alguien, por así decir, recibe la calificación antes de tiempo? Está bien, tiene que haber hecho los méritos para que eso ocurra. Pero todos los seres humanos recibiremos en algún minuto ese juicio y esa determinación y el veredicto final. Así que no se angustien ni se apresuren con las etapas. Y no busquen eso, porque el Señor sabe exactamente lo que hace con cada uno de sus hijos. Pero sí no olviden que es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Versículo 6. ¿Qué les parece eso? Obvio, porque si estamos con un conocimiento mínimo o nulo, ¿para dónde voy? ¿Dónde doblo? ¿Dónde sigo derecho? ¿Dónde camino? ¿Dónde me detengo un poco? Etcétera. El conocimiento es fundamental. El conocimiento es fundamental. Por lo tanto, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Y al final de la sección 131 es muy interesante. Hablábamos de los espíritus, ¿recuerdan? No hay tal cosa como materia inmaterial. Hay filósofos, hay pensadores que han hablado mucho de estos temas. Pero fíjense aquí un versículo tan simple de un profeta nos entra en un tema y nos asegura esto que es algo 100% verdadero. No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro. Y solo los ojos más puros pueden discernirlo. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia. Es por eso que yo hoy día no puedo ver un espíritu. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales, yo les desafío a que vayan al templo y si pudiéramos ver espiritualmente, veríamos que esos templos están llenos de espíritus. Están quizás nuestros antepasados ahí gritándonos al oído que nosotros busquemos los datos y nos bauticemos y hagamos las ordenanzas por ellos. Como también cuando las hacemos, estoy seguro que ellos están felices, pero deseosos de abrazarnos. Y que ellos están ahí. Y si nosotros tuviéramos esa
fineza espiritual para mirarlos, lo haríamos. Pero estamos en esta condición, lamentablemente. Les quiero contar, y ustedes son testigos de eso también, que muchos de ustedes han sentido a sus familiares a lo mejor fallecidos. Díganme si no. Me gustaría leer algunos de sus comentarios. Esto es real. Esto no es fábula. No son cuentos falsos. Cuando hermanos me cuentan experiencias espirituales que han tenido, yo las creo, por supuesto que sí. Al otro lado del velo hay mucha gente muy pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que vimos la semana pasada que la salvación nuestra depende de ellos. Y ellos también dependen de nosotros. Y también hablaba de que el elemento conexivo que existe entre ellos y nosotros justamente es el bautismo que nosotros hacemos. Y no tan solo el bautismo, sino que también la recepción del Espíritu Santo, el sacerdocio, las investiduras y finalmente el matrimonio eterno. O sea, toda la obra vicaria que podemos hacer en los templos por ello. Esto es tan real como cuando uno conversa con una persona cara a cara. Yo no los veo a ustedes. Yo aquí estoy mirando luces, cámaras. Ustedes, digamos, físicamente quizás no están conmigo, pero están. Ustedes están al otro lado de la pantalla. En la misma realidad, con la misma realidad ocurre con la gente que está al otro lado del velo. Aquí no hay tal cosa como materia inmaterial, no. El problema es que nosotros estamos en una condición donde lamentablemente no podemos todavía mirar las cosas espirituales. Pero ¿saben qué? Hay algunos que sí lo hacen con mucha facilidad. Los profetas, por cierto que sí, pero ¿saben que esto no es solamente para ellos? Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencia con ángeles, como vimos al principio, o como espíritus, y con espíritus. Porque este mundo, si nosotros tuviéramos esa fineza, veríamos que el mundo de los espíritus está más cerca de lo que nosotros pensamos. Imagínense que hablamos de la tierra como un gran Urín y Tumín, hablamos de los ángeles, hablamos de los espíritus, buenos y malos. Nadie se salva en la ignorancia. Cualquier principio de conocimiento que nosotros tengamos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Uno y otro tema, muchos de ellos que ustedes ya estoy seguro que lo han visto y lo han escuchado en muchas clases, pero saben que desde aquí lo sacamos. Esta es la fuente del conocimiento que nosotros tenemos en esta iglesia restaurada. Les tengo un trato y por el bienestar suyo no quiero abusar de su tiempo. Bueno, me imagino que ya se enteraron que tenemos un apóstol nuevo. ¿Sí? El Elder Cusó, maravilloso, un gran hombre. No es extraño que haya estado por tantos años en el llamamiento que tenía como obispo presidente, ayudando a cientos, miles de personas, aún en la pandemia y en otros momentos, en las catástrofes. Bueno, recuerden ustedes que el obispo presidente, está relacionado con las cosas temporales. Es el que preside el sacerdocio arónico. ¿Recuerdan? Entonces, todo lo que tiene que ver con las cosas temporales están bajo su mayordomía. Si alguien sabe cómo servir, es justamente este hermano. Entonces, no es extraño este hermano francés que lo hayan llamado como un apóstol. Y al llamarlo como un apóstol, potencialmente lo están llamando como un presidente de la iglesia futuro. Eso solamente lo sabe Dios. Y Él maneja esto. Por lo tanto, yo ya desde aquí lo apoyo. Y les comento que muchos amigos, cuando uno espera la noticia de un apóstol, uno siempre juega. Yo pienso que puede ser este. Uno de mis hijos dijo, no, yo pienso que puede ser el Elder Cusó. Una amiga también de Europa dijo exactamente lo mismo. Y bueno, en este juego de adivinar, algunos acertaron. Y este hermano es realmente espectacular. Y yo me alegro por él, por su familia. Es un hombre muy humilde.
Me he topado un par de veces en las conferencias, de repente, porque las caras son muy conocidas, porque de repente uno se mira y, el del tanto, y uno va identificando. Y él es uno de los hermanos que me he topado en muchas ocasiones y, insisto, muy humilde, una persona muy cercana. Y, y bien por los franceses, que ya tienen un representante, tenemos un alemán, tenemos canadienses, tenemos hermanos que descienden de muchos países, porque esta iglesia no tiene nacionalidad. Este es la iglesia de Jesucristo, y que contempla a todo el mundo. Estos hermanos son especiales. Les decía yo hace un par de minutos que quiero hacer un trato con ustedes y digamos, no abusar de su tiempo. Me queda pendiente la sección 132. No la voy a tocar ahora, porque necesito hablar un par de cosas adicionales y no quiero abusar y alargar esta clase. Vamos a terminar esta clase en este punto y les prometo que por ahí, por el día lunes, martes, miércoles, a más tardar, voy a subir una clase extra de esta, solamente hablando de la sección 132, ¿les parece? Y vamos a abrir nuestro corazón para aprender un poquito más y sentir de que estamos en la iglesia verdadera, a pesar de repente los conflictos que ha existido con este tema, y se lo digo inmediatamente, el matrimonio plural. Por cierto, que es un tema contradictorio en los días que nosotros vivimos, en la civilización que nosotros estamos, en la cultura en que nosotros vivimos. Por cierto, son temas delicados que yo creo que hay que tener unos minutos para explicar algunas cosas adicionales. No creo que yo sea el indicado para darle todas las respuestas que ustedes merecen, pero solamente, como es el tema y el nombre de mi canal, compartiendo con Luis Calquino. O sea, solamente quiero compartir los sentimientos que tengo con respecto a esta sección que yo la encuentro fascinante. De hecho, habla de lo más importante, el escalón final de lo que tiene que ver con el llegar al reino celestial. Me refiero al matrimonio eterno. ¿Les parece bien? Muy bien, entonces es un compromiso. Mis queridos hermanos, solamente terminar con mi testimonio. No tengo ninguna duda que esta es la iglesia de Jesucristo. No tengo ninguna duda que tenemos un profeta viviente, que José Smith fue un profeta. ¿Quién podría leer Doctrina y Convenio y no terminar con un testimonio de que efectivamente José Smith fue un profeta? Estas puras secciones que estamos leyendo no las podría haber escrito un ser humano cualquiera. De ninguna manera. Cuánta admiración tenemos por este profeta. Y por los hermanos que estuvieron alrededor de él también. No tengo duda que el presidente Oaks ha sido preparado por muchos años para presidir la iglesia en estos momentos y en esa avanzada edad que tiene nuestro querido y amado profeta, 93 años. Nunca me voy a olvidar porque él nació el mismo año de mi papá. Mi papá murió hace 2 años, casi 2 años ya. Nació en el mismo año de mi papá. Siempre yo lo tenía en mente. Mi papá en este minuto tendría 93 años. Y él ahí está, muy lúcido, un hombre inteligentísimo, y que el Señor dirá hasta cuándo lo tenga. Y nosotros por ahora lo disfrutamos, y disfrutamos de sus instrucciones, de su testimonio. Y por supuesto oramos día a día por él, para que esté muy bien, con sus consejeros, y con los apóstoles, y con el nuevo apóstol que ha sido llamado. Qué felicidad tenemos en esta iglesia viva. Viva, qué maravilloso vivir en esta época. Comparto mi testimonio con ustedes con mucho amor, reiterando que nos vamos a ver en los próximos días con el término de este bloque de escritura. Que el Señor les bendiga, lo ruego con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.